ao entrar no meu infinito partir. Bueno, seguimos con las entrevistas políticas y en este caso me toca, además de una colega, también es amiga de la vida, así que es difícil. Susana Rueda, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Flor? ¿Quién hubiera dicho que hubiéramos estado acá, en este lugar, en este momento? ¿Qué pasa? Bueno. La vida te da sorpresa. No es menor, ¿no? Quizás. Una decisión de tener una profesión además que amás, que querés, y en un momento determinado decir, bueno, no hago más periodismo, por lo menos un impasse, y me vuelco de lleno a lo que es la política. Sí, fue una decisión muy difícil, te imaginarás. Fue una decisión muy dura, pero bueno, me parece que ya sabemos, lo hemos hablado con vos y con otras amigas. La situación actual del país es muy dura, es muy difícil, es muy increíble, digamos, porque cuando uno se da cuenta y mira hacia atrás en la historia, nosotros que ya tenemos unos años, porque hay chicos que tienen 30 años que no han vivido lo que hemos vivido nosotras en cuanto a la repetición cíclica de gobiernos con signos de derecha y liberales en la Argentina, aplicando fórmulas económicas que ya están recontraprobados, que excluyen a miles y miles de personas a la miseria. Sin embargo, acá estamos otra vez, escuchando los mismos diagnósticos, las mismas frases, viendo, sufriendo, padeciendo los mismos planes económicos. Es horroroso. Entonces, en este momento, cuando uno escucha además que se sientan, como te habrá pasado a vos, en una mesa, delante de una cámara de televisión, y te mienten en la cara, es muy difícil de digerir, es muy difícil de digerir. Yo te conozco, sé que para vos es difícil, vos me conocés, sabés que para mí era re difícil también. Entonces, llegó un momento que dije, bueno, con el periodismo no alcanza, porque uno nadie es objetivo, somos todos subjetivos, pues somos todos sujetos, Sí, sí. Pero yo siempre fui ecuánime con por ejemplo, la necesidad de entrevistar a personas de todos los partidos. Pero bueno, llega un punto en que yo percibí que con el periodismo no era suficiente. Yo lo percibí y sentí que era el momento de salir a la ¿Y por qué el cancha. Frente Progresista de Cívico y Social? Porque me parece que se han hecho muchas cosas bien en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Yo le escuchaba recién a María Eugenia Bielsa, que vos le hacías una pregunta muy inteligente sobre las ideologías, y estoy de acuerdo con que hay ideologías en todos los aspectos de la vida, y también hay ideología, por ejemplo, en la decisión de abrir los hospitales. La salud pública no es un gasto, como dice Cambiemos, la salud pública es un derecho. El derecho a la salud es el más importante de los derechos, y acá en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, es un derecho consolidado, que a veces uno sabe que corre riesgo cuando vos escuchás algunas declaraciones, inclusive de candidatos a la intendencia, ¿no? Que la salud pública es un gasto. Y me parece que es también un derecho que es privilegiado en la ciudad, porque de hecho los hospitales son hospitales modelo, la tecnología aplicada a los hospitales es comparable con tecnologías aplicadas en otros lugares y sanatorios del mundo donde la salud es muy cara. Bueno, ese es un logro y una decisión del Frente Progresista. Y después todas las demás políticas, la del Plan Abre, la del Nueva Oportunidad. Y además esta cuestión de remar en dulce de leche permanentemente teniendo un signo político distinto al del gobierno nacional. Porque justamente, Histórico, insisto con lo que decía María Eugenia recién, ¿no? La decisión política de no pagarle, que fue la decisión del gobierno de Néstor y de Cristina, de no pagarle a las provincias lo que corresponde en materia de coparticipación, de quedarse con la plata de los santafesinos, también es una decisión ideológica. Es decir, hay decisiones, tanto de los gobiernos de Cambiemos, como del gobierno de Cristina, como del gobierno de Néstor, de quedarse con la plata de los santafesinos. Yo ideológicamente soy básicamente federal. Después he aportado y he apostado toda mi vida al socialismo nacional, a la justicia social, a la independencia económica, pero básicamente uno tiene que ser federal, porque en este país que toda su vida ha visto violentados los derechos de los que vivimos puertas afuera de la Panamericana, me parece que no nos queda otra, ¿no? En un marco complicado, con crisis económicas, con necesidades crecientes, porque digo, la propia intendenta en las últimas veces ha indicado que subieron y mucho el tema de la demanda en lo que hace a los comedores, en lo que hace a subsidios para la luz y demás.
¿cómo se puede colaborar desde el Consejo? Digo, porque ahí es a donde apunta tu Sí, banca. Desde Flor. el Consejo, con un marco económico complicado. ¿Qué se puede aportar? Es una interpelación permanente a la creatividad, porque yo ahora estoy recorriendo los barrios y lo que se ve es desesperante, es desesperante. Acá, bueno, la provincia de Santa Fe tiene una crítica permanente, la ciudad de Rosario, básicamente, con el tema de inseguridad. Es muy difícil que la gente que no puede darle de comer a sus hijos no piense en alternativas. Es decir, es muy difícil desde el Estado pensar en alternativas que excluyan, que por supuesto, que sancionen y excluyan el delito. Entonces es muy difícil para eso, para dar respuesta, pero todo el tiempo los políticos tenemos que estar interpelados a dar respuesta. El plan Nueva Oportunidad, por ejemplo, que es una iniciativa muy interesante que comenzó justamente a partir del Plan ABRE, incluso con la alternativa y la posibilidad de dar salidas laborales a chicos que hasta ese momento habían dejado de estudiar y tenían la posibilidad, que eran pasibles de ser convocados por el delito, se está quedando corto porque los chicos salen con una capacitación en oficios y después no tienen trabajo. Y no tienen trabajo por la crisis económica, es decir, no tienen trabajo porque es muy difícil en un contexto recesivo como país y en una política económica que tiende a la recesión, que esos chicos puedan conseguir empleo. Entonces se apuesta a la formación de cooperativas. Como concejal, por ejemplo, uno de los primeros proyectos en lo que estoy viendo ahora es la necesidad imperiosa de formar centros de cuidado, fundar centros de cuidado en los barrios para las mamás, porque vos vas a, por ejemplo, lugares donde se han formado cooperativas de mujeres, porque recordemos, Flor, el Nueva Oportunidad surgió como una alternativa para darle oficio a los varones de entre 15 y 20 años que habían dejado la escuela, y hace 2 años Mónica Fein dijo, le tenemos que dar esta misma alternativa a las mujeres, porque hay muchísimas chicas jefas de hogar, mujeres y chicas jefas de hogar y con hijos, porque los hombres se van, porque los hombres cometen abortos sin poner el cuerpo y abandonan a sus hijos. Entonces las mujeres tienen que salir a la calle a pelear, a buscar el subsidio, a buscar el trabajo, a buscar lo que sea para poderle dar de comer a sus hijos. Bueno, esas mujeres en muchos casos se capacitan en la Nueva Oportunidad y después arman cooperativas, por ejemplo, y están trabajando con los chiquitos sentados al lado, claro, porque no tienen dónde dejarlo. No le podemos decir a las mujeres, vamos a empoderarnos, vamos a salir de la violencia, vamos a formar un futuro, vamos a independizarnos económicamente y no tenemos una guardería donde cuidas a tus hijos, donde tus hijos pueden crecer además como crecen los niños, no sentado y quédate quieto y no molestes porque mamá está trabajando, en un lugar donde puedan hacer todo lo que hacen los niños. Días pasados, Verónica Irizar, que es precandidata a intendenta también por el Frente Progresista, mencionaba algunos puntos que le parecía que había que mejorar. Y esto tiene que ver con el control de la noche, más allá de responsabilidades individuales de los propietarios de boliches, lugares, ¿no? Controles en la noche y reclamos de vecinos a los que a veces se llega tarde. Y menciono el caso de Mangrullo con la muerte de una persona por leptospirosis, donde hacía mucho tiempo se venía pidiendo limpieza, volquetes, etcétera. ¿Coincidís con esta mirada que sería como una autocrítica de algunas cuestiones de gestión? Claro. Yo no puedo hacer autocrítica porque no estaba en la gestión, pero sí puedo hacer crítica de la gestión y de la que ahora me involucro, que lo he hablado incluso con referentes de la gestión cuando me convocaron. Claro que falta, claro que falta. Y a mí me parece que una de las cosas que falta y que también estoy viendo en los barrios, Flor, es que muchos de los basurales de los cuales los vecinos se quejan tiene que ver con la propiedad ociosa. Hay una enorme especulación en gente que tiene mucho dinero, que tienen terrenos en zonas vulnerables, que no le dan bolilla, no les importan los terrenos en zonas vulnerables, hasta el momento exacto en que son apropiados, en que son usurpados por la gente. Entonces, cuando son usurpados, empiezan a presionar al Estado para que los compre. Y obviamente el precio se triplica. Pero es muy fácil dejar un terreno abandonado donde la gente va a tirar basura, donde el Estado no puede entrar con palas mecánicas a levantar la basura. Ayer estábamos justamente en el barrio Toba y la gente nos decía, nosotros nos metimos en un terreno y acá desde la municipalidad nos vinieron a sacar. ¿Por qué? Si es un terreno privado. Y justamente porque los privados lo que hacen es presionar a la municipalidad para que los saque. Pero cuando esos terrenos están vacíos, va la gente, tira basura, crecen yuyos, crecen las ratas, las alimañas, las serpientes. O sea, hay un montón de cosas que se puede hacer para empezar a presionar
a la propiedad ociosa. Esto no pasa solo en los barrios, Flor, ¿eh? Yo No, vivo no, no. en el centro y en mi cuadra, en pleno centro, hay un montón de viviendas abandonadas, Por eso yo decía, llenas de algunas son ratas. responsabilidad del Estado, que es la responsabilidad mayor, Claro. pero después hay algunas responsabilidades individuales que hemos olvidado. Sí, ¿no? que hemos olvidado. A mí me parece que también eso tiene que ver, bueno, cuando vos le decías, la falta de control, la falta de responsabilidad de los empresarios, la falta de responsabilidad de los ciudadanos cuando manejan mal, conociendo las reglas. Sí, claro. Todos conocemos que no hay que estacionar en doble fila y sin embargo vivimos hacemos. estacionando en doble Cinturón fila. no lo ponemos. Todos sabemos que no hay que tirar basura en terrenos baldíos y los vecinos nos dicen, vienen con autos 0 kilómetros, con camionetas y nos tiran la basura acá. Entonces, esas responsabilidades, esa convivencia está muy deteriorada en la ciudad y en el país, pero el tema de que no nos importe el otro tiene que ver con una cultura que hay que lentamente empezar a restablecer. Claro. Y yo me comprometo desde el Consejo Municipal a trabajar para eso. Mencionabas hace un rato, decías, los hombres cometen abortos cuando hacen hijos y abandonan a la mujer. Ujú. El tema del aborto es otro. Es el aborto sin poner el cuerpo, ¿no? Claro. Que es mucho más complicado. Para las mujeres es mucho más complicado porque te dejan un bebé y se van y no el tema de la manutención, de la alimentación que tienen que pagar los padres también no es sancionado, nunca es sancionado socialmente tan fuerte como lo es a las mujeres que cometen abortos. Pero después todos salimos a señalar que el aborto es un pecado, es algo que la sociedad no puede tolerar. Y bueno, ¿y qué solución le damos a las mujeres que ponen el cuerpo? Porque nadie, Flor, llega a hacerse un aborto. Lo decía recién María Eugenia, yo lo escuchaba y coincido, pero Claramente. nadie lleva alegremente a hacerse un aborto. No es que, como vos claramente decías, la consigna es anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir. Para no morir, porque lo que se quiere evitar es la muerte de las mujeres. Sí, que son las mujeres que se mueren son las mujeres de sectores vulnerables, Así que es, no tienen las mujeres plata pobres. para ir a practicarse Sí, una está interrupción del claro, embarazo está en claro. cualquier sanatorio del país, que uno llama por teléfono, pide el turno y listo. Flor, y no se enteró creo nadie. que todas las mujeres, especialmente las mujeres, estamos de acuerdo en que nadie debería hacerse un aborto. Nadie debería hacerse un aborto. Porque sin dudas que es una práctica horrible para las mujeres también, Claro. para el cuerpo de las mujeres. Nosotros ponemos el cuerpo en esto. Pero el Estado tiene que estar presente para dar soluciones a las mujeres. Última y sigo con el tema de género antes Y de para cortar. respetar, perdón Flor, Sí. para esta cuestión, porque nosotros no hablamos de prácticas infames, hablamos de derechos. claro. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizar a la mujer el derecho a hacerse el aborto en condiciones legales y de salubridad. Eso es lo que el Estado tiene que garantizar. Después tenemos las otras políticas que en Rosario se implementan desde hace mucho tiempo, porque tenemos el menor índice de embarazo adolescente del país y el menor índice de mortalidad del país. Las políticas se aplican acá desde hace mucho tiempo para que las mujeres no se embaracen si no quieren, pero el derecho tiene que estar. Última, antes de cerrar, y sigo, decía, con el tema de género, ¿qué falta en materia de prevención de lo que hace a la violencia? Cuando arrancamos un año realmente tremendo en cifras de femicidios, brutalidad hacia la mujer, digo, ¿qué falta en materia de prevención que se pueda plantear? Mira, la verdad que en materia de prevención son Con un delito complejo, ¿no? Sí, es un delito... Porque es entre cuatro paredes. Así es un delito muy complejo, pero en materia de prevención creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, incluso desde el Consejo muchísimas cosas que se pueden hacer, un funcionamiento más afianzado y coordinado y articulado del teléfono verde, por ejemplo, articulado con instituciones, incluso con escuelas, programas de educación, pero acá lo que necesitamos es que nos vuelva a importar el otro. Porque eso la violencia que está en la sociedad no tiene que ver solo con las mujeres, como hablábamos recién. Lo del tránsito es escabroso, es tremendo. Vos llegás a Montevideo y pisás la senda peatonal y los autos paran. Acá pisás la senda peatonal y te tocan bocina y te tiran el auto encima. Entonces la violencia no es solo contra las mujeres, pero sin dudas que nosotras estamos viviendo una revolución permanente que genera una contrarrevolución. Esto se ha visto en los procesos históricos. Es decir, la contrarrevolución, a mayor presión, mayor reacción. Esto es un principio físico. Entonces, la reacción de los hombres, de muchos hombres que se resisten a perder sus privilegios, inclusive el privilegio de pegarle a una mujer, presenta mucha resistencia. Creo que es un proceso cultural que va avanzando, pero sin dudas, desde el Estado tenemos que
insistir con los mecanismos de prevención para evitar que las mujeres mueran a manos de hombres violentos. Y una de las cosas que también en donde Santa Fe y Rosario ha sido punta es en esto de las tobilleras para los hombres que tienen restricción porque con el botón de pánico no alcanza. No, claramente. Entonces ya empezaron a aplicarse las tobilleras para el agresor. Que es una demanda histórica. Es una demanda histórica, sí. Ya empezaron a aplicarse en la provincia. Así que a mí me parece que hay mucho para hacer, que las campañas tienen que seguir, que tenemos que afianzar los mecanismos, que tenemos que hacer y habilitar más refugios para mujeres, porque no alcanzan, porque cada vez hay más en esto del proceso histórico y de la reacción, la contrarrevolución. No alcanzan, pero el patriarcado se va a caer y la violencia contra las mujeres se va a terminar. Muchas gracias, Susana. Te comprometemos para otra vez. Por supuesto. Susana Rueda, precandidata a concejal. No se vaya, volvemos enseguida.